difusión y de apoyo a la lectura. Y bueno, en esta mesa nos acompañan Tomás Granados, él viene de la Ciudad de México, del sello Gris Tormenta, con una amplia labor editorial. Perdón, Grano de Sal, perdón, ya estoy aquí intercambiando los roles. Sí, ¿verdad? Sí, de Grano de Sal. Y bueno, Tomás tiene una amplia y larga trayectoria, entonces, bueno, no vamos a ahondar tanto en ello, pero les pido un aplauso para recibirlo a Tomás. Luego nos acompaña Alejandra Retana Betancourt, ella viene del sello Heredad, que es una editorial, pues desde nuestro punto de vista muy interesante, que ha desarrollado distintas actividades desde la Ciudad de México. Estaba invitado Rafael Mondragón, pero lamentablemente por cuestiones de salud no nos pudo acompañar, pero qué bueno que tú sí pudiste venir, Alejandra, y muchas gracias por acompañarnos. Una recepción con aplausos para ella también. Y ahora sí, Mauricio de Gris Tormenta. Que, bueno, se me pasaba a decir en el caso de Grano de Sal y es el caso de Gris Tormenta, hay una cercanía, ya una relación con ellos de hace tiempo, porque son coeditores de la editorial de la Universidad Veracruzana, y nos ha dado mucho gusto participar en sus proyectos editoriales, que se hayan acercado con nosotros, que consideren que podemos colaborar y poner granos de sal a sus proyectos. Y bueno, ellos están en la ciudad de Querétaro. Desde ahí han realizado en los últimos años una labor muy intensa de nuestro punto de vista, no solo por la calidad de los libros que publican, sino porque han sido promotores de distintas actividades, sobre todo desde estas trincheras, ¿no? De la labor independiente, del trabajo que trata de ser una propuesta más allá de los caminos institucionales, de los grandes grupos editoriales, y que pues ya nos dirá Mauricio qué opinan desde esta experiencia y todo lo que han realizado desde Querétaro y lo que han promovido en otros espacios culturales. Pues bienvenido, Mauricio, y un aplauso también para él. Y bueno, pues empezamos. Me piden que van a llevar este orden de derecha a izquierda, entonces le cedo ahora la palabra a Tomás. Gracias, Jesús. Yo voy a leer unas notas y después yo creo que nos dará tiempo porque hay cerca de 1 hora y media para conversar. Bueno, muchas gracias a Agustín del Moral y Jesús Guerrero por convocarnos a este 7º foro editorial y a Judith Páez por darnos cobijo. Me alegra mucho compartir esta mesa con Mauricio y Alejandra, colegas de los que no deja uno de aprender. Y los saludo a ustedes, a los colegas que han madrugado para asistir a esta primera mesa. Los dos componentes de la frase que da nombre al foro editorial de este año comparten algunos elementos. De entrada son fórmulas en las que el adjetivo pesa más que el sustantivo. Tanto independiente como comunitaria producen un rudo corte semántico en edición y en práctica, al punto de conferir a cada par de palabras un aura potente y, como procuraré mostrar enseguida, un tanto engañosa. Ambas fórmulas evocan significados positivos y sumamente imprecisos. Son bolsillos a la espera de que cada hablante y cada escucha los llene casi con lo que le dé la gana. Por suerte, la segunda parte de esta expresión nos permite esta mañana poner poca, o aún mejor, ninguna atención a un asunto que ha desvelado a los microeditores desde que el mundo es mundo, sin alcanzar más que vagas aproximaciones a la esencia de la edición independiente. Sea lo que sea, hoy podemos dejar de devanarnos los sesos para averiguar qué es exactamente esa actividad. En cambio, conviene detenerse en el cúmulo de ideas que bulle en la expresión práctica comunitaria. Nótese de entrada el poder del calificativo para ennoblecer aquello que toca. Desarrollo comunitario, servicio comunitario o acción comunitaria aluden a un grupo armonioso de personas, a un encomiable sentimiento de pertenencia, a un clima de confianza y reciprocidad. La comunidad es la Arcadia de los grupos humanos, un conjunto ni demasiado chico como la familia, ni demasiado grande como la nación, suficientemente homogéneo como para que las diferencias sean tolerables
y suficientemente diverso como para que haya espacio para la solidaridad, el apoyo mutuo, la fertilización cruzada. En un primer vistazo, las personas que actuamos en el ecosistema de la microedición podríamos describirnos por todo ello como una comunidad. Esta reunión de pares y muchas otras, esta reunión de pares en la que estamos y muchas otras que ocurren en ferias y demás espacios de convivencia fugaz y pacífica, podrían hacernos creer que en efecto la nuestra es una práctica comunitaria, estimulante, casi idílica. No niego que en general entre los colegas impera el sentimiento de camaradería, el espíritu de cuerpo, pero algo no acaba de cuadrarme en esta expresión. Ojo, no pretendo autoexpulsarme de este club y mucho menos señalar con dedo acusador a alguien. Simplemente el nombre del foro me puso en un cierto ánimo desde el que quiero emprender el recorrido por el panorama actual de la edición independiente. Aunque lo acuñó para un fin concreto muy distinto del que nos ocupa hoy, quiero cobijarme en el concepto que da título al famoso libro de Benedict Anderson sobre el nacionalismo. Si existe, la nuestra es una comunidad imaginada. Ello no es necesariamente un defecto, pues por un lado permite que gente que no se conoce experimente un sentimiento de pertenencia. Somos la comunidad del libro literario, el libro político, el libro objeto, el libro experimental, el libro exigente, el libro orgullosa y masoquistamente no comercial. Y además engendra un delicioso compañerismo y un embriagador sentimiento de fraternidad. Lo malo es que a la vez da origen a un conformismo un tanto desesperante. Hoy vemos florecer a escritoras y escritores. Los traductores literarios pueden darse el lujo de asociarse. Existe un feliz auge de editoriales enanas, de librerías con un perfil muy original, incluso de distribuidoras con personalidad propia, por no hablar de iniciativas audaces como la Tricicla, que con ánimo cooperativo espera alcanzar la lógica de la economía de escala, uniendo los fondos de 3 empresas dedicadas a la distribución de materiales combativos. Contamos con despachos de comunicación y marketing editorial que nos permiten a los anticuados tener presencia en todas las redes sociales. Vemos acciones puntuales y discretas que causan emoción, como las que con ingenio y perseverancia está desarrollando Gris Tormenta, una de las empresas más propositivas de nuestro medio. A esa aventura de Mauricio y Jacobo debemos al menos 3 acciones destacables. Los ejemplares, con que algunos editores hemos dicho gracias a nuestros lectores cada 23 de abril desde 2021. La otra feria, ese tianguis chilango cada vez más estimulante. La colección Editor, que ha introducido con desparpajo y tino una serie de reflexiones sobre las muchas facetas de la actividad editorial, aún las menos pintorescas. Hay incluso un gremio de editores de Guadalajara, nacido de una coyuntura festiva, cuando esa ciudad jalisciense fue encumbrada por la UNESCO como capital mundial del libro. No pocas editoriales universitarias, y de manera destacada la Universidad Veracruzana, nuestra anfitriona, y la Autónoma de Nuevo León, tienen una sostenida política de coediciones que insufla aire fresco en nuestros tosijosos programas editoriales. Desde hace un lustro existe el Comité de Editoriales Independientes en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. El run run del audiolibro es cada vez más nítido y pronto, muy probablemente con el frío auxilio de la inteligencia artificial, este formato será una parte más del menú estándar de opciones para llegar al público, junto a los ebooks o la distribución bajo demanda. Con Metabooks y Nielsen contamos, al menos en teoría y si lo permite la cartera, con instrumentos de información para difundir al canal comercial, sin errores graves, los metadatos de todo aquello que vamos produciendo y para recibir informes pormenorizados del número de ejemplares que se venden en un periodo dado. A tropezones y todavía dirigidos a entidades con un volumen de operación que deja fuera a muchos actores de la cadena, ya se han abierto camino entre nosotros al menos 2 sistemas informáticos de administración especializados en editoriales, desarrollados fuera del país, pero con adaptaciones a las peculiaridades y taras de nuestro entorno. Cada año, con visión de largo plazo, la Feria del Libro de Frankfurt hace un pequeño congreso sobre algún asunto de vanguardia y no pierden fuelle varios proyectos
de formación profesional, tanto la versátil figura del diplomado como la más esclerótica de la maestría. Y aquí hay varios alumnos de la maestría en edición de la UAM. Bueno, y a pesar de todas estas circunstancias positivas, nuestra comunidad imaginada está débil. Percibo a mi alrededor un letargo, algo como el COVID largo que sigue manifestándose después de la pandemia. No es tanto dolor y angustia, miedo y enojo, sino pasividad y quizá resignación. Los problemas crónicos de la edición independiente, como la ausencia de suficientes puntos de venta, de crédito a la medida de nuestro ritmo de producción y nuestra rentabilidad, de espacios para la difusión masiva y la discusión de esas obras que han causado nuestros desvelos, tal vez todo ello se ha vuelto el telón de fondo frente al que uno debe actuar y han dejado de ser el antagonista que suscita una reacción creativa. Propongo como hipótesis de esta situación propongo como hipótesis de esta falta de vigor dos causas. Por un lado, hay un decaimiento generalizado de las asociaciones gremiales. La CANIEM viene experimentando desde hace años un continuo declive en el número de sus socios y el Comité de Nuestros Pares atrae a menos de una decena de agremiados a sus reuniones quincenales. La Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes sufre para conseguir la participación continua de sus miembros, al tiempo que mantiene la puerta casi herméticamente cerrada para la incorporación de nuevos sellos. La red de librerías independientes avanza con pasos tímidos hacia la informatización y la profesionalización. Aparte de su escuela, la Sociedad General de Escritores de México es una entelequia casi sin contacto con el orbe editorial. En algunos de esos casos es posible afirmar, sin temor a la falsa nostalgia, que tuvieron tiempos magníficos, como cuando la naciente AEMI organizó sus primeras ferias en la principal librería del Fondo de Cultura Económica y aún se daba el lujo de distinguir a un editorial afín del extranjero. Por otro lado, la otra causa, el debilitamiento es producto de la ausencia de un interlocutor estatal y de una o varias causas de corte épico que animen la movilización gremial. Llevamos ya más de un sexenio sin cómplices, pero también sin adversarios en las instituciones públicas, que no quieren vernos ni oírnos. Y por adversario no entiendo a un enemigo, sino a un par dispuesto a entrar en un debate constructivo. Atrás quedaron capítulos sensacionales como la oposición a cargar el impuesto sobre la renta a las regalías o la gestión recurrente para lograr que la miscelánea fiscal permitiera compensar impuestos, o la emocionante gesta de la ley del libro y su quimérico sistema de precio único, que parece haberse asimilado a los personajes de Comala, que parecen vivos a pesar de estar perfectamente muertos. Delante de nosotros desaparecieron las bibliotecas escolares y de aula, que en su momento dieron un impulso sin precedentes a la literatura infantil y juvenil, tanto la que se hace con palabras como la que se hace con ilustraciones. La Dirección General de Publicaciones, con su panoplia para estudiar también vimos desaparecer la Dirección General de Publicaciones, con su panoplia para estimular la bibliodiversidad, ya mediante coediciones, ya mediante la participación en ferias internacionales, ya mediante apoyos sensatos a la traducción, ya con el imprescindible y hoy también fantasmal Registro Nacional de Precios, ya con estudios sobre lectura y consumo de libros. Y tampoco hay frente a nosotros ninguna causa heroica como la promulgación de la ley del libro y su posterior congelamiento, que movilizó a editores grandes y pequeños, libreros, autores, ferieros, todo tipo de personajes, aunque al paso del tiempo hayamos comprendido que esa lucha fue una mera batallita, pues nada de lo sustancial que se prometía en esa legislación se ha cumplido. La exigencia de que también a los libros se les aplique la tasa cero, a las librerías se les aplique la tasa cero, es el último eco de esa explosión. Bueno, pero para hacer de nuestra comunidad imaginada una más real, se requiere renovar el ímpetu para atender problemas de forma colectiva, desde asuntos comerciales como la adopción entusiasta de los metadatos, el establecimiento de mecanismos de comunicación eficiente sobre existencias y planes de producción, el respeto a las fechas de corte y pago, hasta otros de corte político, como la defensa de la libertad de expresión
incipientemente amenazada por acciones como la de la ministra Esquivel respecto de su tesis de licenciatura. Un autor que prepara para Grano de Sal un libro sobre préstamos indebidos entre académicos, escritores, periodistas y estudiantes, está temeroso de la reacción que este personaje singular pueda tener una vez que aparezca el libro que está en preparación. No me asusta ser considerado malinchista si apelo a ejemplos del ámbito internacional para recuperar la inspiración de esta comunidad. Ya hemos empezado la sana imitación de la Argentina Feria de Editores o la chilena Furia del Libro, pero para que la otra feria suba un escalón en el imaginario de los lectores, hace falta que entre todos le apretemos las tuercas. Me niego a resignarme a contar solo con Editemos, esa institución muy débil de la Cámara para la Formación, como espacio de capacitación profesional. Me niego a resignarme viendo las potencias de iniciativas como Cálamo y Crane en España o Proyecto 451 en Argentina. Y ya termino. Tal vez es un síntoma de la edad, de la cincuentena a medio digerir, pero confío plenamente en esta comunidad imaginada y confío en que un fotón a la vez, el panorama de la edición independiente puede ser más luminoso que el actual. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la Universidad Veracruzana por la organización del foro. Bueno, aquí en este espacio iba a estar Rafael Mondragón, que es como nuestro editor en jefe de la cooperativa editorial Heredad, pero por razones de salud es que no se encuentra presente. Y bueno, probablemente muchos de ustedes no conocen la cooperativa editorial Heredad, que tiene muchas palabras en su nombre, ¿no? Pero pues bueno, para eso vine yo, para contarles un poquito qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y con quiénes nos gusta hacer estos libros. La cooperativa surgió en 2020, en medio de la pandemia, aunque era un sueño que venía caminando de unos años atrás. Y en medio de la pandemia, un grupo de personas, mayoritariamente pues personas dedicadas a las artes, ¿no? Gente del teatro, de la literatura, de la investigación literaria, pues decidió crear Heredad para cobijar libros que no solamente de literatura, sino también de pensamiento y filosofía, ¿no? Pensamiento, filosofía y sobre todo para dejar registro del trabajo comunitario que nos parecía que estaba arrojando luces sobre muchas cosas que estamos viviendo todos en este país. Y bueno, antes de continuar, quisiera leer algo que escribí anoche y que me parece importante sobre las posibilidades de una editorial chiquita como nosotros y que además pues dice mucho no solamente de nosotros, sino de lo que se está haciendo en las editoriales independientes en México. El viernes pasado se anunció que las trabajadoras de Mónica Nepote obtuvo el premio Javier Villaurrutia. Es un logro enorme que Mónica se merece por una trayectoria larga, sólida y arriesgada. Es un acontecimiento histórico que el premio lo obtenga un poemario que a la vez es una suerte de dispositivo entre poemario y ensayo, ¿no? Que se cuestionan los límites del género literario propiamente, pero que además es un libro que habla de la relación de las mujeres y las máquinas, que homenajea a las ancestras que hicieron posible la vida gracias a su trabajo físico. Tuvimos el orgullo de editar ese libro, probablemente en el año más difícil de nuestra historia como cooperativa. Apostamos, nos arriesgamos, fuimos valientes, tal y como Mónica lo merecía, porque ella y su libro son así, arriesgados, valientes. Por supuesto que es una alegría inmensa que Las Trabajadoras haya sido galardonado con el que quizás es el premio más importante que un escritor mexicano puede conseguir. Yo, personalmente, siento una enorme felicidad por este reconocimiento. Nosotras, las hijas de las obreras, de las campesinas, las hijas de la clase trabajadora, tenemos derecho a escribir, a editar, a hacer arte. Y no es una concesión de nadie. Tampoco es gracias a la enorme bondad de ninguna administración. Es una batalla ganada. La ganaron nuestras ancestras. Y de esa herencia
y de ese derecho también habla Mónica en ese poemario tan potente. Y yo por eso insisto que esto es un hecho histórico. Y bueno, precisamente Las Trabajadoras, que está allá en la mesita, pertenece a una colección que empezamos el año pasado, que se llama Siembra de Lluvia. Y Siembra de Lluvia es una colección que tenía la intención de llevar libros a un público que cuando creamos la cooperativa no sabíamos que iba a acudir al llamado. Cuando creamos la cooperativa pensamos que quienes nos iban a leer, nuestros lectores, iban a ser activistas, gente del gremio, pues, de los investigadores, ¿no? Y algunos escritores, y que eso iba a hacer que se pudieran reunir y hablar de ciertos temas que nos parecían urgentes. Voy a poner un ejemplo. Los 2 primeros libros que publicamos, uno es Vida que resurge en las orillas, que trabajó en la compilación Manuel Amador y Rafael Mondragón. Manuel Amador es profesor en una secundaria de Ecatepec y él con sus alumnas creó como una suerte de taller, laboratorio performático para hablar de una cosa tremenda que sucede en todo el país, pero que en Ecatepec está recrudecido, que es la violencia contra las mujeres. Y ese libro recoge esa experiencia, ¿no? De ese espacio creado por las chicas, recoge sus voces, fotografías sobre su experiencia, sobre los performances y las intervenciones que han hecho en el espacio público para hablar de la violencia que las cruza, que cruza a sus madres, a sus hermanas, que pues incluso en su parte más ha tocado sus vidas, ¿no? Como cómo hablar del feminicidio o del abuso o de ciertas cosas terribles que no queríamos hablar, pero que estas chicas sentían la urgencia de hablarlo. Y Manuel Amador, pues que era su profesor de educación física, después se fue convirtiendo también en su acompañante en estos procesos. Y de esa experiencia es la que habla ese libro. Y el otro libro que salió junto con Vida que resurge es Cartas a la Vera, de Shanti Vera, del coreógrafo. Shanti es el hermano de Nadia Vera, que fue asesinada en la Ciudad de México en 2015. Y Shanti escribió estas cartas para transitar su duelo y para pues tratar de entender, ¿no?, la experiencia terrible de perder a una hermana en esas circunstancias. Y Rafa encontró a Shanti en reuniones en la Ciudad de México donde las personas se juntaban para platicar de qué hacemos con lo que estamos viviendo, ¿no? 2015, 2016. Acababa de pasar Ayotzinapa, había pasado este caso, todavía no venía la siguiente gran ola feminista en México, ¿no? Y en esas reuniones en las que había mucha, por supuesto, mucha indignación, mucha rabia, mucho no saber qué hacer. Esto está sonando un poco raro, ¿eh? Mejor el otro. Gracias, ahora sí. Gracias, Tomás. En esas reuniones donde se reunían pues, pensadores, escritores, investigadores, gente del arte, a pensar qué hacer, y que de pronto había como una atmósfera en común pues de mucha tristeza y de mucha rabia y de mucha indignación y también a veces de pesimismo, que se entiende, ¿no? Creo que todos hemos sentido esas cosas por la situación que vivimos como país. Aparecía Shanti, que era familiar de una víctima y hablaba con una profunda ternura, ¿no? E iluminaba el espacio, y eso incluso a algunas personas presentes, ¿no? Como, ¿quién es este muchacho que viene a hablar de estas cosas? Que viene a hablar de la ternura, del amor, de la posibilidad de hacer algo más con la vida que no sea estar enojado, ¿no? Pues era Shanti Vera, y fue cuando Rafa lo conoció, se acercó, supo de estas cartas que Shanti publicaba en su blog, las reunimos y las hicimos un libro. Entonces esos son los libros que nos mueven, ¿no? Libros que puedan pues hablar de ciertos temas que es difícil hablar y que además los hagan desde cierta luz, ¿no? Y que tengan un vínculo muy claro con la realidad, ¿no? Y que puedan, si no transformarla, ayudar a las personas que sí pueden transformarla, que la están viviendo, a tener palabras para cruzarlas. Pues bueno, cuando hicimos esos libros y después vinieron otros más, en total tenemos 15, nuestro catálogo es pequeño, ¿no? Nos dimos cuenta que además de los lectores que habíamos pensado que iban a llegar a nosotros, llegó otro grupo de lectoras, que eran lectoras jóvenes, como entre el nivel bachillerato, la universidad y poco después de haber salido de la universidad. Ellas leen nuestros libros, compran nuestros libros.
Y nos sentamos a pensar que de pronto es muy difícil para una chica de esa edad conseguir comprar un libro de 400, 500, 600 pesos, ¿no? Y que cómo le íbamos a hacer para dar a estas lectoras que habían acudido a nuestro llamado libros que hablaran de cosas que ellas quieren leer, de cosas que necesitan leer y que además fuese accesible. Y así fue como nació Siembra de Lluvia, que es una colección pues un poco pensada como, pensando un poco en el libro de bolsillo, ¿no? O sea, son libros delgados, eh, o sea, no muy voluminosos para que se puedan cargar y que además pues hicimos todo lo que pudimos por no sacrificar ni la calidad de los contenidos ni la calidad de la impresión y del diseño para ofrecerlos de manera económica. En la preventa, los 3 libros que inauguraron Siembra de Lluvia, que es Las Trabajadoras de Mónica Nepote, Cuerpo Roto de Nadia López García y Retorno al Humus de Omar Giraldo, juntos el paquete costaba 350 pesos, que es lo que suele costar un libro ahora solito, ¿no? Y eso para nosotros es un reto, ¿no? Fue un reto que asumimos y que queremos seguir haciendo más Siembras de Lluvia, ¿no? O sea, este año estamos justamente pensando en cuáles son los siguientes libros que saldrán en esa colección. O sea, como que se ha vuelto una colección prioritaria para nosotros, ¿no? Porque es una colección accesible, que permite que circulen los libros rápido, que permite que ciertas lectoras puedan también, y lectores, por supuesto, pues puedan llegar a estos textos, ¿no? Tengo algunas otras notas más. No sé si yo pueda hablar tanto como Tomás. Es que siento que, bueno, pero Tomás fue más articulado. Pues bueno, también aquí les voy a leer otra cosa que escribí, ¿no? Otra nota. Dice, con frecuencia miro nuestros libros y pienso que no podrían haber sido cobijados por otra editorial. Probablemente eso sienten todas las editoriales independientes con sus libros. Apostamos con frecuencia por libros, autores y temas que las editoriales más grandes descartan. Apostamos por la construcción de proyectos que se relacionan con el mundo literario, pero van más allá, que tienen una raíz o un vínculo directo con la realidad. Y bueno, aquí escribía yo sobre vida y sobre cartas a la primavera. Encima, somos una cooperativa editorial. Me gustaría decirles que sé qué es eso, cómo funciona y con qué se come. Lo cierto es que es una forma de trabajar que tiene que ver con el consenso, con la solidaridad, con el sostenernos mutuamente, con el relevar al otro cuando el otro necesita descansar y con soltar y confiar en los demás cuando el que necesita descansar eres tú. Somos 10 personas en la cooperativa. Bueno, los voy a nombrar a todos porque yo estoy aquí, pero en realidad somos 10 personas trabajando y muchos amigos y aliados, ¿no? Es Rafael Mondragón, que es nuestro fundador, Jepso Ariba, Regina Olivares, que es nuestra diseñadora, me pongo un poco nerviosa, perdón, está Diego también, está Rubén Ortiz, Manuel, que trabaja en temas de distribución, Laura García, que también se acaba de sumar este año al equipo. Siento que se me está olvidando gente. Olivia, que ve toda la parte administrativa y permite que lo que nos dedicamos a la parte editorial no tengamos que ver los números ni las declaraciones, ¿no? O sea, es un gran trabajo porque sí es muy difícil esa parte. Y Pablo que está en Colombia y que nos ayuda a que los libros se distribuyan allá. Y bueno, tenemos otros amigos y aliados que también participan de manera muy activa en la cooperativa. Por mencionar pues a Germán, que está en la cafebrería en Santiago de Chile, donde también están nuestros libros. Y es un poco así, ¿no? O sea, somos muchos. Entonces eso hace que haya que hablar mucho, ¿no? Haya que conversar mucho para tomar decisiones. Y eso es lo que escribía yo acá, ¿no? Vamos despacio, pero sin prisa. O sea, en estos 5 años llevamos 15 libros, hemos publicado más o menos un promedio de 3 libros al año, ¿no? Así es la lógica de lo colectivo. No se puede seguir el paso de la productividad exigida por el sistema capitalista, que además funciona en lógicas individuales. Acá no hay una voz que manda sobre todas las cosas, no hay una voluntad que pese más que otras, y el monólogo se sustituye por un coro, por el diálogo. Para trabajar juntos hay que hablar unos con otros, ponernos de acuerdo. Hay que hablar mucho. Eso requiere tiempo, y pienso que producir libros como los nuestros solo tiene sentido cuando se hace desde una lógica colectiva y cooperativa, al ritmo de la vida, respetando las necesidades de quienes ponen sus cuerpos y muchas veces sus propios recursos económicos para que esa magia ocurra. Y bueno, yo sé que fue un poquito más dispersa, pero antes de pasarle la palabra a Mauricio y después, si queda tiempo, como decía Tomás, pues podremos igual, no sé si abrir
preguntas o dialogar entre nosotros, quisiera hacer como un último punto que tiene que ver también con lo que estamos creando para, para ese grupo de lectoras que descubrimos que teníamos, ¿no? Bueno, yo además de pertenecer a la cooperativa, empecé hace unos años un proyecto editorial, es un despacho editorial, porque pues hay que pagar las cuentas, ¿no? Y hay que vivir de algo, y a uno lo que hace pues es ofrecer lo que uno sabe hacer, que en este caso son libros, ¿no? Es un despacho de servicios editoriales, que se llama Estudio Magnolia. Y el año pasado estuvimos en una suerte de incubadora de proyectos culturales que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Piso 16. Y mi compañera, Jimena Chávez, y yo, ahí pensamos que queríamos empezar una colección propia. Yo les soy un poco sincera, yo la verdad no quería porque ya tenía la chamba de heredad de hacer libros y era como de, se supone que esto nos deje dinero, por favor, y hacer libros como de nuestra propia colección, pues es muy retador, ¿no? Es muy retador volverlo redituable. Y además es un trabajo muy pesado, bien lo apuntaba Tomás, ¿no? O sea, como todas las partes de la cadena, y nada más somos dos, ¿no? O sea, en el despacho, entonces era un poco complicado, pero bueno, asumimos el reto y bueno, las dos presentamos el proyecto a la cooperativa, a Heredad, y Heredad estuvo de acuerdo en coeditar con Magnolia y un poco es como pues nos vamos de la mano, ¿no? O sea, es un espacio también de formación para nosotras como jóvenes editoras, de ir descubriendo cómo es que se hace esto, ¿no? Y esa colección empezó primero bueno, nos preguntamos qué queremos publicar y a quién queremos publicar. Sabíamos que queríamos publicar a mujeres jóvenes, idealmente de nuestra generación, más o menos, ¿no? Nacidas después de 1990. Y buscamos a Julia Bravo Varela, que es una escritora de la Ciudad de México, para preguntarle si ella había escrito un libro que nos interesaba. A mí me había contado años atrás que ella tenía esa intención y yo quería saber si había podido escribirlo. Por cosas de la vida, Julia no había podido pues empezar ese proyecto y le preguntamos si quería hacerlo con nosotras y nos dijo que sí. Ese proyecto es una crónica sobre la desaparición y la búsqueda de Mariela Vanessa Díaz Valverde, que desapareció en 2018, el 27 de abril de 2018. Ella era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desapareció de camino a la escuela, de la casa a la escuela. Mariela era nuestra compañera. Nosotras estábamos en octavo semestre cuando ella estaba en segundo. Y aunque no compartimos aulas, su desaparición cambió nuestras vidas y nos impactó muy fuerte. Entonces queríamos empezar con ese libro, ¿no? Era como, vamos a empezar una colección de escritoras de nuestra generación, pues hay que nombrar también a las que están ausentes. Y el proyecto se fue transformando y la colección se convirtió en un premio, que afortunadamente conseguimos un financiamiento del gobierno francés para impulsarlo este año, que se llama el Premio Mariela Vanessa. Hablamos con la familia nos dio permiso. Y es un proyecto que hemos empujado estos meses juntas, ¿no? O sea, Magnolia y Heredad. Y que bueno, o sea, todo el expertise de diseño, de distribución, de edición, pues bueno, nos está ayudando muchísimo Heredad, ¿no? Y la convocatoria se extendió unos días más, cierra el 31 de mayo, hasta el último minuto de mayo para enviar proyectos. Es para escritoras inéditas que no hayan publicado antes. Es proponer un proyecto, ¿no? O sea, ni siquiera hay que mandar el libro entero, es proponer un proyecto y estar dispuesta a escribirlo con nosotras durante 6 meses. Son libros pequeños, como Siembra de Lluvia, ¿no? De 60, 80 páginas, que es la primera obra de estas autoras, que les permite entrar a la industria editorial, que no es fácil. Ahorita lo hablaba de Mónica, ¿no? O sea, que nosotras que venimos de contextos en los que eso es un poco más difícil, ¿no? Dedicarte a la escritura y entrar a la industria editorial, pues pueda suceder, ¿no? Que algunas puedan vivirlo. Gaby y Jackie escribieron una carta hermosa. Gaby y Jackie son las hermanas de Mariela. Escribieron una carta hermosa que publicó Pie de Página hace unos días y ellas explican un poco qué es lo que puede hacer el arte, ¿no? Ellas dicen, nos preguntan todo el tiempo qué podemos hacer y la respuesta es todo. Y aunque nuestro oficio es pues humilde, ¿no? Hacemos libros, eso es lo que podemos hacer y es lo que queremos hacer. Y en el caso de Mariela, pues Mariela, su sueño era ser escritora y como dicen Gaby y Jackie, pues la esperanza es que ese sueño se pueda seguir viviendo a través de otras. Y pues el día que Mariela regrese, que ojalá eso suceda, ella sepa que le guardamos un lugar, que la estuvimos esperando. Gracias.
Bien, pues muchas gracias por estar aquí a todos y a todas. Estamos muy contentos de participar en este foro. Agradecemos obviamente a la Universidad Veracruzana la invitación, a la editorial de la universidad, que siempre es tan generosa, al maestro Agustín, a Judith, a todas las personas que participan en que esto se lleve a cabo y se haga realidad. Eh, como, como anunciaron, pues yo soy Mauricio de Gris Tormenta, junto con Jacobo Zanella, que es mi socio, iniciamos esta editorial hace 7 años. Voy a dar un brevísimo repaso de lo que es Gris Tormenta y para pasar pues al tema de la mesa, que justamente es la edición de Independencia como práctica comunitaria, ¿no? Quisiéramos hablar de eso, en que Gris Tormenta pues ha invertido algo de tiempo y algo de fuerzas en justo eso, en llevar a cabo la práctica comunitaria con las editoriales independientes. Bueno, nosotros para empezar estamos en Querétaro, iniciamos hace 7 años y antes de eso tuvimos 10 años una agencia de diseño. Hacíamos trabajos para otros clientes, tanto gobierno como privados. Hacíamos libros también de arte. Y en algún momento, hablando con Jacobo, nació la inquietud de, bueno, de hacer nuestros propios libros, de publicar cosas que creíamos que eran importantes y que no se estaban publicando. Y entonces fue así como surgió la editorial. Es una editorial de ensayo literario. No publicamos narrativa, poesía, nada, solamente ensayo literario. 7 años, tenemos hasta ahora, o este año vamos a cerrar con 38 títulos en 4 colecciones, que es una de las cosas más importantes para la editorial, el tema de la colección. Tenemos 4 colecciones bien definidas en las que publicamos nuestros libros, y si un texto no cabe en ninguna de estas colecciones, pues no se toma, no se publica, ¿no? A la fecha tenemos cerca de 150 escritores convocados. ¿Y por qué tenemos tantos? Porque también una parte singular de nuestra editorial son las antologías. Tenemos un par de colecciones que se basan también en antologías, como la colección de disertaciones, que convoca a escritores para hablar sobre un tema o para definir un tema, o más bien disertar acerca de un tema que elude la definición, que es la colección de disertaciones. Tenemos la colección editor, que es una colección que pues la mayoría de los editores conocen y por la que nos hemos dado a conocer no solamente en México, sino también en Argentina, en España, en Chile, en Colombia, porque es una colección que habla justo sobre la labor editorial, sobre todo lo que sucede antes de que un libro sea abierto por un lector, pero lo hace a través del ensayo literario, a través del ensayo donde el autor narra justamente el tema del que trata el libro, y la mayor parte de las veces lo hace desde el fracaso. Entonces es interesante también eso, ¿no? Esa parte. Entonces está Editor, que es como digamos nuestro caballito de batalla. Hasta ahora llevamos 16 títulos publicados en esta colección. Y hay títulos sobre traducción, edición, escritura, premios literarios, distribución, librerías, etcétera. Todo con textos de primera mano, ¿sí? Hay algunos textos que ya existían y que nosotros recuperamos, pero también hay textos que comisionamos a personas que creemos que tienen algo que decir sobre el tema del que hablamos. Después tenemos la colección Paisaje Interior, que habla sobre la escritura, que habla sobre sobre el corazón, o digamos la parte que inspira a los escritores, y en esa colección tenemos tres títulos. Y la más reciente, 5 miradas, la colección Miradas, que es una colección, una mini antología, donde un lector experimentado, reconocido, escoge 5 títulos de su biblioteca personal que cree que definen o que determinan el texto que se les, perdón, el tema que se les asigna, ¿no? En este caso, a Jasmina Barrera se le asignó el tema de la infancia, y ella escoge 5 fragmentos de textos que ella cree de su biblioteca que definen mejor la lectura de ese tema, ¿no?
Son fragmentos y la selección de títulos es rápida. No les damos 2 meses para pensar qué libros nos tienen que dar, sino es lo primero que se les venga a la cabeza porque es justamente lo que ellos mantienen y conservan como parte de lo que los hace escribir. Entonces es interesante porque esta colección se basa en la lectura. Escogemos lectores reconocidos que recomiendan a su vez lecturas para nosotros, para los demás, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una serie de colecciones que hablan sobre la escritura, sobre la lectura, sobre la edición, y después la colección de disertaciones, que es esta que les decía, que ya hablé de ella, de las antologías que engloban justamente todos los temas en un solo libro, ¿no? Entonces, hace 7 años iniciamos con eso. Nosotros no teníamos una idea absoluta de lo que era esta parte de la edición. No sabíamos cómo conseguir los derechos, por ejemplo, de un texto que nos gustaba. No sabíamos dónde mandar a imprimir. Bueno, fue una cosa pues difícil al inicio, pero rápidamente pudimos rodearnos de mentores que nos ayudaron a rápidamente también decidir hacia dónde íbamos, cómo hacerlo, y fuimos aprendiendo sobre la marcha también, pero con la ayuda de gente que nos apoyó. En este caso, por ejemplo, uno de nuestros mentores al inicio más importante pues, fue Tomás, ¿no? Recuerdo una charla grande que tuvimos, larga, perdón, que tuvimos ahí en San Ángel, recién iniciábamos, donde Tomás nos decía pues por dónde ir en ciertos temas, qué hacer, cómo hacerlo, y pues anotábamos y no teníamos ni idea ni qué estábamos anotando, pero tratando pues sí de poder hacerlo, de absorber todo lo que se pudiera en ese momento. Y bueno, pues así han pasado los años y ahora ya han pasado 7 años. Y después de consultar a nuestros mentores, también empezamos a conocer editores, editoras, editoriales también independientes, y empezamos a hablar con ellos, a hacer equipos, a preguntar, y a partir de ahí nos surge en Gris Tormenta la intención de poder armar pues una comunidad de editores independientes que pudieran o que puedan compartir experiencias y a su vez impulsarse de ciertas maneras para lograr el objetivo de que los libros sean conocidos o los libros lleguen a sus lectores, ¿no? En esta práctica comunitaria 1, que es la que Tomás habla sobre este pequeño librito que surgió con la pandemia y en la que invitamos en un principio a 8 editoriales a participar. Estaban las librerías cerradas, nosotros vendíamos en línea nuestros libros y de repente empezó todo a reactivarse, las librerías empezaron a echarle más ganas, los lectores a través de las redes sociales nos pedían los libros y entonces creímos interesante poder hacer un librito que pudiéramos regalar el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, para agradecer a nuestros lectores pues el que nos hayan pues bancado durante toda la pandemia y lo que vino después. Y así fue como surgió este proyecto que nació con la pandemia y que ahí iba a morir, pero que no murió, sino que ahora tiene 5 años. Acabamos de sacar el título número 5 y de las 8 primeras editoriales que participaron, ahora somos 15 editoriales y la intención pues es agradecer a los lectores, el que sigan apoyando la edición independiente, pero además también agradecer a las librerías que sigan apostando por nuestros libros, ¿no? Entonces es un proyecto que nos gusta mucho, que a la gente le gusta mucho y que pretendemos que siga más años. Esta es una pequeña cajita que hicimos, pero que esperamos que pues, se convierta en 2, 3 o 5 cajas más, ¿no? Es una práctica comunitaria con editoriales con las que nos sentimos afines, con las que constantemente tenemos diálogo, comunicación y que creemos que hemos aprendido mucho de ellos y que de esta manera podemos enriquecer nuestros proyectos. Tomás hablaba de varias cosas hoy en su discurso, en lo que habló, en lo que leyó. Todas verdad, en todas tiene razón. Sin embargo, yo a 7 años de distancia de haber iniciado, sí noto algunos avances.
avances en cosas que a lo mejor nos interesan a nosotros. Por ejemplo, en el tema de la distribución batallamos muchísimo, que es pues hasta, no sé si uno de los temas más complicados para una editorial independiente, el tema de la distribución. Nosotros estuvimos probando varias alternativas y finalmente hace un año, año y medio hemos conseguido estar ya más estables con una distribución que creo que se adecúa a nuestro proyecto, que funciona muy bien. Y eso hace 7 años pues no existía. Y a la vez que tenemos a este nuevo distribuidor, vemos que han surgido 2 o 3 distribuidores más que antes no existían, que antes no había más opciones, más que algunos pequeños distribuidores que desaparecieron, se fueron, nadie, no avisaron dónde iban. Y después, pues los grandes distribuidores viejos, ¿no? Como Colofón, como algunos intentos fallidos, no solamente una, sino 2 o 3 veces, como el caso de Almadía. O sea, Almadía desde el punto de vista de distribución, quiero decir. Y, y sin embargo, ahora, a 7 años de distancia, veo que ese tema poco a poco va caminando, las editoriales van entendiendo también cómo es el trabajar con una distribución, porque hay gente que tiene 2, 3 libros y dice quiero que me lo distribuyan, pero 2, 3 libros no es un negocio ni es algo que importe a las distribuidoras, tienen que tener muchos más títulos para poder avanzar y colocar y tener un ritmo de publicación, no solamente publicar un libro en enero y otro en diciembre y querer que se los distribuyan, sino tener un ritmo de publicación que las distribuidoras puedan también de eso sobrevivir y vivir y estar atentos, ¿no? Entonces, eso creo que ha cambiado poco a poco, a lo mejor bien o mal, ha cambiado. De acuerdo totalmente en lo que Tomás dice sobre pues, las partes del precio único del libro, de la ley del libro, de todos estos temas que se discuten en todas las mesas, hablamos de ellos todo el tiempo. Vamos a hacer algo, sí, próximamente, y la siguiente mesa volvemos a hablar otra vez de lo mismo, ¿no? Y bueno, de las actividades gremial, de la EMI, de la RELI, de la, ¿cómo se llama? La CANIEM, pues no nos sentimos muy identificados, hemos tratado de acercarnos, de ver, la verdad es que no sentimos que sea un lugar para Gris Tormenta en ese tipo de asociaciones. La EMI, muy al inicio tratamos de integrarnos a eso, pero pues la sentimos que creo que ya está, bueno, no sé si ya murió no sé qué pasó, pero ahí sigue. La Reli, pues eso no es directamente, no compete directamente a las editoriales, pero es importante que las librerías estén bien para las editoriales. Y la Reli pues no acaba como de funcionar, no sé, es como una cosa rarísima que no sé, bueno, ellos nos hablarán, a lo mejor alguien de la experiencia que tiene con ellos, ¿no? Pero continuando con estas ganas de hacer sinergia, de compañerismo, de llevar a cabo prácticas comunitarias con más editoriales, además de lo que hicimos con este librito, que a lo mejor es una cosa insignificante, pero que ha unido a los editores y ha interesado a los lectores. Ayer estaba en la feria, se me acercó una persona y me dijo, oye, tú eres de Gris Tormenta, sí, fíjate que el año pasado sacaron este librito y la editorial fulana publicó un texto y el libro no está, no lo ha publicado y quiero leerlo y no ha publicado. Entonces, la gente se da cuenta, sigue, o sea, como que sí lee los fragmentos, se interesa por un libro y después lo busca. Entonces, eso también ha sido interesante a raíz del surgimiento de la compilación de editoriales independientes. Después, el otro esfuerzo que hemos querido hacer, que nos gusta mucho, es la otra feria. Es un evento que llevamos a cabo en diciembre, una semana después de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una semana inmediata después, llevamos a cabo este evento que inició hace 2 años. Es una copia exacta de la Feria de Editores de Buenos Aires. Yo fui a la Feria de Editores de Buenos Aires hace 4 años y salí pues llorando, porque dije es que en México no puede ser que no tengamos algo así. Es una feria impresionante, es una cosa, una vibra sensacional, es un evento entrañable. ¿Y por qué lo es? Bueno, porque es una feria donde acuden 385 editores y editoras, 385 editores independientes,
de los cuales alrededor de 320 son argentinos, son 320 editoriales independientes, y el resto, unas 80 que son de Brasil, México, que vamos 2, 3 editoriales, eh, Bolivia, algunas españolas, y, y es una convocatoria de gente, una cantidad de gente que, bueno, no diría gente, más bien de lectores que asisten a la feria impresionante. Dura 3 días, es en un espacio bastante amplio y la condición para participar en esa feria es que los editores estén presentes en las mesas, no puede haber vendedores, no puede haber servicio social, no puede haber alumnos, tienen que estar los editores ofreciendo sus libros directamente, porque la intención es que la gente, los lectores hablen con los editores, les pregunten por qué editaron ese libro, qué viene, cuál es el mejor libro de su colección, etcétera. Y uno cuando te lo platican dices, ah, bueno, sí, puede ser así, pero es así. O sea, acabas exhausto de hablar con la gente, de verdad. Que la gente se interesa, la gente quiere saber, la gente compra los libros. Y es un ejemplo de organización, pues de todo. La verdad que nos gustó mucho haber hecho eso, de haber asistido. Y a partir de ahí fue que dijimos, bueno, vamos a iniciar, vamos a intentar, vamos a tratar de hacer algo parecido. Y así fue como hace 2 años iniciamos con esto que es la otra feria. El primer año convocamos a 45 editoriales. Este segundo año que pasó, el año pasado, hubo 70 editoriales y pretendemos que este año podamos crecer un poco más hacia 80, 85 editoriales. Todo dentro de del tema de la práctica comunitaria, ¿no? El de integrar, bueno, no existe una cosa así, pues vamos a tratar de hacerlo, de armarlo y también un poco, como les decía, una copia fiel, que los editores estén en su mesa, que le expliquen a los lectores qué es lo que traen, qué es lo que viene, qué es lo que venden, qué interesa, etcétera. El primer año creemos que fue un éxito, el segundo año también, hay muchos retos, hay muchas cosas que mejorar del evento. Se realiza en la Ciudad de México y nosotros, a diferencia de la FED, todavía lo hacemos de solo un día. Es solo un día, deben estar los editores, se convoca a la gente, lo hacemos en un espacio hermoso que es Laguna, que es un espacio, una antigua fábrica que tiene un salón muy amplio donde llevamos a cabo el evento. El año pasado recibimos alrededor de 2,000 personas en la feria por un solo día. Este año queremos ver si podemos recibir un poco más de gente y tener más editoriales. Pero la convivencia que se hace, bueno, no es solamente que el editor hable con el público, con el lector, sino también la convivencia que se da entre editores es muy sana, muy importante. El hablar, conocer a otros editores, el decir cómo haces esto, cómo conseguiste estos derechos, quién es tu distribuidor, cómo mandas los paquetes al extranjero, toda esta sinergia que se hace, esta labor otra vez comunitaria entre editores, es muy importante para que la feria siga existiendo y también muy importante para nosotros. Les quisiera dar rápidamente 3 datos que surgen de esa feria. Es una feria que les comento, organizamos nosotros junto con la editorial Antílope y también con el apoyo de nuestro distribuidor que es Nadie Distribuye. 3 datos que surgen de la feria. El primero es que la mayor parte de los proyectos editoriales que se presentan a la feria fueron fundados entre 2017 y 2021. Nos habla de proyectos jóvenes, ¿no? De proyectos que van creciendo, ¿no? Otro dato que también nos habla de proyectos jóvenes, que, bueno, más bien, que los que asisten a la feria y que es como una radiografía de lo que sería la edición independiente, pues no nada más que son proyectos jóvenes, sino también pequeños, ¿no? Por ejemplo, el 50% de los editores que asistieron a la feria del año pasado tienen un catálogo de entre 11 y 30 títulos. Habla de una editorial pequeña, ¿no? Con hasta 30 títulos. Después, de 1 y 10 hay 32% que tienen de 1 a 10 títulos. Entonces hablamos de editoriales muy pequeñas, artesanales, muy chiquitas que o están iniciando o son proyectos muy personales que se quedan en pequeños libros, ¿no? Eso en cuanto al tamaño del catálogo.
En cuanto a las tiradas, el 40% de los que asistieron a la feria tiran hasta 1000 ejemplares. Otra vez, como volvemos a ser como proyectos pequeños, ¿no? 1000 ejemplares. Tenemos el 38%, por ejemplo, tira hasta 300 ejemplares. O sea, casi 4 libros de 10 tienen un tiraje de 300 ejemplares, ¿no? Y el otro tema que también les quería compartir de esta encuesta de la feria es que el 55% de las editoriales que asisten se autodistribuyen entre 1 y 50 puntos de venta, ¿no? Entonces, el 55% se distribuyen y el 45% ya participan de alguna empresa que les hace el trabajo. Esto es en la segunda edición de la feria. El año anterior era un poco menor. Esto quiere decir que se han ido sumando poco a poco a estas nuevas distribuidoras que van surgiendo, ¿no? Pero muy, muy lentamente y de muy poquito. Entonces, son datos que les estoy dando porque pues el tema de la mesa era el panorama de la edición independiente. Y entonces el panorama pues nos arroja esto, ¿no? Que es editoriales muy pequeñas, la mayoría se autodistribuyen, la mayoría tiene en promedio 1000 ejemplares de tirada, ¿no? Y lo que nos falta para completar esto es cuántas editoriales independientes hay en México, lo cual pues es muy difícil de saber, porque quien tiene una fotocopiadora, una computadora, pues puede hacer una editorial y ser una editorial independiente, ¿no? Entonces, ¿a quién se le considera que puede ser editorial y a quién no? ¿Quién puede ser? Entonces entramos en una discusión que pues no sabemos dónde termina. Otra de las cosas que surgieron de esta encuesta que hicimos a las editoriales es que el 50% de los editores, la editorial para el 50% de los editores es un ingreso entre otros. Es decir, los que trabajan en la edición se dedican a muchas cosas más, o no muchas, pero 2 o 3 cosas más para sobrevivir. Entonces, el 21% también mencionaron que no tienen ingresos por la editorial. Siguen haciendo el trabajo editor. 50% tienen no tienen ingresos por la editorial. Es decir, se dedican, son maestros, son funcionarios públicos, burócratas, lo que sea. Y al final, cuando hacen los libros, pues no reciben nada más que la satisfacción de haberlos hecho y de que los lectores se los lleven, ¿no? El 7% de los encuestados, su único ingreso económico es el de la editorial. El 7% sí viven de la editorial, ¿no? Esto pues nos vuelve a reiterar el tema de que la edición independiente en México es pequeña, con todos los aditivos, pero además, pues esto de que los editores tienen que dedicarse a más cosas, que también lo encontramos en Argentina, por ejemplo, con estas 380 editoriales que vemos, pues la mayoría, más del 50% se dedican también a otras cosas, no solamente a la edición. Nosotros seguimos dedicándonos al diseño editorial, no vivimos todavía al 100% de la editorial, sino tenemos que hacer otras cosas para poder pues continuar con nuestra labor, ¿no? No sé si Tomás, no, yo creo que Tomás sí, ¿no? Sí, desde la editorial. Bueno, ahorita que nos cuente, bueno, con todo esto que les acabo de decir, para terminar esta primera parte, pues con los datos que les estoy arrojando así muy generales y un poco así desperdigados, hablar sobre los retos de la edición independiente, pues son todos los que Tomás dijo al terminar su lectura, pero creo que uno de los principales retos que vemos es el de la profesionalización de los editores. Para esa labor de profesionalización hace falta
pues hablar y trabajar en todos los ámbitos de la edición independiente. Nosotros tratamos también de impulsar otro proyecto, además el libro del Día del Libro, además de la otra feria, que es una cosa que se llama las Jornadas de Edición Independiente, que no es otra cosa más que reunir a los editores en una tarde, plantear 3 temas y que los mismos editores expongan cuál es su punto de vista sobre ese tema. Lo hemos hecho poco, la verdad, llevamos solamente 4 jornadas, pero la intención es incrementarlo y seguir intercambiando información práctica, información, como les decía, de precios, de proveedores, de agencias, etcétera, donde podamos decir, oye, tienes este teléfono, tienes este mail, ¿dónde mandas a imprimir tus libros? ¿Con quién ves el tema de derechos? O sea, eso, poderlo compartir y pues creo que es muy importante tener también el apoyo de otros editores, no solamente con información, sino también con sostenimiento, con apapacho, ¿no? De decir, bueno, vas bien, creo que vale la pena que sigas, no es que ya voy a tirar la toalla. Yo creo que vale la pena que sigas, ¿no? Que le eches ganas, yo creo que los lectores merecen tener tus libros, ¿no? Y esa parte también es importante, ese sostenimiento y ese factor de diálogo continuo con los colegas es muy importante. Para nosotros al menos es muy importante. Y la profesionalización, como les digo, para terminar, es lo importante. Vemos algunos proyectos o muchos proyectos que son hobbies bien hechos, ¿no? O proyectos de medio tiempo, ¿no? Que valdría la pena ver, pues, cómo hacer para justamente dar el salto, que no sea un hobby, sino también sea una actividad preponderante, importante, necesaria, ¿no? Bueno, pues hasta ahí como esta primera parte y vuelvo a Tomás y regresamos al... Bueno, más bien habremos... Bravo, Mauricio. ¿Alguien quiere hacer? Aquí hay un par de preguntas. Gracias, Sandra. Hola, soy bibliotecaria y otra. Sí. Gracias. Admiro mucho el proyecto, bueno, sus proyectos. Me gustaría verlo más en las bibliotecas. Lamentablemente sabemos todos los problemas que significa. Y me gusta mucho cómo nació Gris Tormenta en la tormenta de COVID, ¿no? Para mí fue como un bálsamo como bibliotecaria encerrada en su casa, tener espacio como para pensar lo que hacía, mi relación también con los libros, ¿no? Y me llamó ahorita la atención esta mención de otro tipo de proyectos, además de los proyectos que son profesionales, que son totalmente dedicados a la edición. ¿A qué te referirías con proyectos de hobby? Hay muchas circunstancias de editoriales independientes, de jóvenes que no tienen, digamos, ni formación, pero tienen intereses, preocupaciones y se mueven tal vez en otro tipo de circuito. Entonces, sí me gustaría saber a qué tipo de proyectos, y no nos estamos refiriendo a proyectos tal vez políticos o cosas por el estilo, que el regalito del Coffee Table Book es como un hobby, ¿no? Tal vez usé mal la palabra, no me refería tanto a eso, me refería a pequeños proyectos que, como comentaba, tal vez con una computadora, ¿no? Haces tu libro, sacas fotocopias y entonces lo ofreces a los lectores, ¿no? Que es válido también, pero yo lo planteaba desde el punto de vista de la profesionalización. Cómo hacer que estos proyectos que nacen así y están así planteados pudieran dar el salto y entonces integrarse pues de manera, no quiero usar palabra formal porque también es una forma de editar y a la gente también busca ese tipo de productos y proyectos, pero tal vez sería interesante que estas personas que ya tienen esa práctica pudieran dar el salto y conocer o profesionalizarse y hacer cosas
pues con una amplitud mayor, ¿no? A eso me refería, no tanto, porque hay gente que hace estos proyectos y, por ejemplo, para la otra feria llegan personas que nos dicen, bueno, queremos estar en la otra feria, y entonces, pues sí, pero ¿cuáles son tus libros? Son estos. Bueno, y lo que hacemos entonces es hacer pequeños colectivos de estas editoriales que se presenten en un solo espacio y estén ahí también ofreciendo sus productos. La mano. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues felicitarlos, me encantó escucharlos. Este recuento que hizo Tomás es muy útil y de verdad ojalá que después si le quieres seguir o publicarlo es como un buen testimonio, ¿no? Me llamó la atención dos cosas. Esto que dijo, bueno, soy súper fan de Gris Tormenta también y de Grano de Sal y de verdad que te escuchaba, Alejandra, y me emocionaba mucho porque era también un poquito escuchar a Rafa, ¿no? Que es como esta vocación súper comunitaria y muy comprometida a pesar de una circunstancia de salud que ha sido muy compleja, ¿no? Y eso también es una vez más admirable su trabajo, ¿no? Y escuchar, bueno, a Mauricio también fue muy padre. Yo quería preguntarles, bueno, quería preguntarle a Tomás algo muy particular, es cómo funciona, y me llamó la atención que a Mauricio no le despertara mucho interés este núcleo de las editoriales independientes al interior de la CANIEM. Si pudieras compartir cómo, sí, ¿no? Porque tenías formas parte, cómo funciona, si funciona y digamos cómo se engarza, ¿no? Esa es como una pregunta para Tomás. Y si pudieran contestar cada uno de ustedes esto que Mauricio decía, que cuando se encontraban con los lectores, los editores independientes les podían preguntar, y qué bonitas preguntas hiciste, y si la pudieran contestar, ¿cuáles han sido los destinos de sus libros más exitosos y por qué el que pensaban que iba a ser súper exitoso y quizás no lo fue, ¿no? Si pudieran hablar de su top, ¿no? Positivo y negativo, y ya, escucharlos. Gracias. Yo voy a hacer como la famosa respuesta de Vicente Fox de ¿y yo por qué? A tu pregunta, mejor que hable Carlos Armenta, que es el presidente del Comité de Editoriales Independientes en la CANIEM. Ahí lo tenemos. Así lo despertamos porque acaba de llegar ahora. ¿Cómo funciona? Así lo despertamos. En la CANIEM. Sí. No, bueno, es que además, o sea, sí. Bueno, la Cámara, pues es eso, es una Cámara, una confederación que agrupa empresarios. Está regida por la Ley de Cámaras y Confederaciones. Es, aunque uno no lo crea, un órgano democrático, pero representa los intereses de los patrones. En ese sentido, no es similar a una liga, ni a un sindicato, ni a una organización gremial de trabajadores o de obreros, sino que, como todas las cámaras, lo que busca es, digamos, el beneficio de los empresarios y de los dueños. Siempre con un horizonte democrático y de igualdad y todas estas cosas, ¿no? La Cámara tiene 7 comités sectoriales que intentan abarcar, digamos, la producción desde un punto de vista más o menos industrial de lo que significa el libro. De esta manera tiene un comité de textos académicos, de libro infantil y juvenil, que pasa hoy por una crisis muy profunda a partir de que los libros es ahí donde se agrupaban. No, ese es el libro de texto, es el que pasa su crisis. Y uno de ellos, de reciente creación, tiene apenas 4 o 5 años, es el Comité de Independientes. Este ejercicio no es el único en México, otras cámaras en Latinoamérica tienen un comité de independientes. En Argentina, de hecho, hay 2 cámaras, ¿no? Una representa mucho más a los independientes y otra a los grandes grupos. En Colombia hoy se acaba de hacer una cámara de independientes que se separó del comité de independientes de la Cámara Nacional. Y así se van haciendo comités y cámaras independientes de los independientes de los independientes, ¿no? En el caso de la CANIEM, el comité establece, digamos, estos 7 comités sectoriales, porque es muy latosa la organización de la Cámara, tienen un diálogo directo, representan intereses de los afiliados, intereses particulares, y tienen un diálogo directo con el Consejo. El Consejo sí se elige en asamblea, además hay un presidente que es el principal vocero de la Cámara.
¿Qué sucede con la Cámara? Que al ser, eso sí, digamos, un organismo nacional, es quien tiene mayor vinculación normalmente con gobierno. Es decir, si el Congreso tiene alguna duda sobre la ley fomento de lectura, ley de precio único, ley de tasa cero, la tasa cero que está en la ley del IVA, pues se va a acercar a la Cámara, ¿no? Digamos, de forma casi natural. Y eso continúa hasta el día de hoy. Cuando una feria invita a México como país invitado, se acercará desde luego al gobierno, pero también se acercará después a la Cámara. Entonces, la presencia de los independientes en la Cámara para muchos de nosotros es fundamental, pero en torno sobre todo a la construcción de políticas públicas y al diálogo con las autoridades. No sucede así con temas aunque hay proyectos para hacer distribución, ferias y demás, no es tan fuerte en realidad como la organización por fuera que se ha hecho gremialmente a partir de ejercicios como la otra feria. Entonces, verán que su organización es un poco barroca, como suele ser en la lógica de las instituciones mexicanas, ¿no? Y es difícil un poco mantener el ritmo de trabajo. Por lo mismo, ¿no? Porque en realidad están los afiliados, están los comités, está el consejo y a su vez tiene diálogo con no sé quién y hay que seguir un poco como el tema de los estatutos. Aunque yo siento que hoy hay mucha flexibilidad porque la misma Cámara ha perdido, van pasando los años y va perdiendo mucho diálogo y mucha fuerza en realidad con las autoridades y demás. Pero todavía es difícil explicar al interior de la Cámara. Seguro será difícil explicarnos aquí entre nosotros, ¿no? ¿Qué significa ser un editor independiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos así es como el comité ha ido funcionando en estos 4 o 5 años. Les digo, por ejemplo, Colombia, ahora que nos juntamos, tenía, o sea, su comité de independientes tuvo un cisma, ¿no? Y se fue... Hizo su propia Cámara de Independientes, pero aparte queda el Comité de Independientes en la Cámara Nacional. Pues supongo que es común, no lo sé, ¿no? Perdón, yo solo un comentario adicional sobre la Cámara. Yo creo que la Cámara del Libro se presta a hacer una caricatura, ¿no? Es decir, esto de que son los representantes de los empresarios, ¿no? Entonces, de entrada, eso del empresario siempre es una figura es un hombre de paja, ¿no? Es muy bonito crearlo y pegarle. Pero aquí somos muchos los empresarios, ¿no? A pesar de nosotros, ¿no? Eso de ser empresario no está tan grave, ¿no? A veces es un sufrimiento ser un empresario, ojalá fuera un atributo, pero eso por un lado. El segundo es que sí se pueden producir en un espacio como la Cámara iniciativas valiosas. Hay una que tiene que ver con esto. Que es no retractilar los libros. Es el propósito en la Cámara se ha discutido mucho el uso de una bolsa de un solo uso, que es el retractilado. Y un espacio para discutirlo, hay editoriales, Grano de Sal es una de ellas, Siglo XXI, cuando yo estuve ahí también, no sé si Gris Torment, Antílope, no retractilamos y perdemos, se maltratan los libros, sí, pero ni modo, las convicciones tienen un costo. Entonces ocurre en la Cámara del Libro. Entonces sí hay, más allá de la caricatura de los empresarios reunidos con su puro y sus millones, son espacios para producir cambios en el modo de trabajar de la industria, ¿no? Perdón, sin embargo, sí es la lógica de los patrones, pues. Sí, es decir, sí, no, estoy de acuerdo, o sea, con lo que digo. Porque es basura, es producir basura. Hay un efecto en la ecología, tiene un costo, y yo creo que ha servido el retractilado. Primero en España, que es una industria de la que debemos aprender mucho, no se retractilan prácticamente los libros, porque hay una cultura general de todos los intermediarios de que hay que cuidar esa mercancía porque no es tuya, por ejemplo, ¿no? Los libreros cuando tienen libros en consignación, aquí en cambio los libreros, no quiero hablar, hay libreros también, hay libreros presentes, o sea que vamos a disimular. Okay. No, lo que digo es, hay una conciencia global de, yo tengo estos libros, los voy a cuidar porque no son míos y te los voy a devolver en el mejor estado posible. Creo que deberíamos caminar hacia allá en vez de a estas soluciones. Sí, entiendo perfecto y estoy de acuerdo que es, o sea, un plástico
que se usa una vez, pero yo pensaba más como lectora, porque es súper molesto llegar a ver un libro cerrado, o sea, está como enjaulado ahí y a veces uno quiere hojear, quiere, no sé, yo sé que hay que cuidar el material, pero como lector, como lectora, ves el libro cerrado y es como, oh, bye, bueno, gracias. Pero Nelly hizo preguntas que... Sí, a ver, Mauricio, si quieres empezamos. ¿De qué? de El libro acá para allá. que ha producido el mejor efecto. Ah, Tu bestseller. bueno, cuando nosotros empezamos Gris Tormenta y nos preguntaban las personas qué vas a publicar, no, pues ensayo literario, ensayo, en serio, es aburridísimo el ensayo, como que todo el mundo se como ensayo académico, eso no se va a vender, tienes que publicar narrativa, la novela es lo que vende, realmente los autores buenos son novelistas. Y pues no, o sea, sobre todo Jacobo se empeñó todo el tiempo en decir va a ser de narrativa, digo, de ensayo literario y punto, y no vamos a discutir. Y entonces así fue como surgió y seguimos manteniéndonos en eso, no publicamos poesía, narrativa, crónica, nada, solamente ensayo literario. Digamos que de cierta forma, entre comillas, reivindicamos el ensayo, ¿no? Una de las editoriales que solamente publica ensayo y lo hace a través de colecciones. Y ¿cómo nos ha ido? Pues creo que nos ha ido muy bien y lo que nos preguntaban sobre los libros más exitosos o bueno, que más se venden más bien, pues casi todos se venden bien. Voy a usar esta figura del bestseller y del long seller, ¿no? Hay libros que permanecen tiempo en las librerías, pero se venden poco a poco y nuestra intención no es que los libros sean bestseller y se vendan en una primera 3 meses ya agotado y segunda edición, sino la intención es que los libros siempre estén en las librerías y siempre las librerías cuenten con todos los títulos y que la gente pueda conseguirlos. Sobre todo los libros de editor, porque la gente me dice, tengo el 3, el 7, el 9, me falta el 2, el 4, el 6, ¿dónde lo busco? Y entonces nuestra intención es que las librerías tengan todos los libros y ya está pasando también con la colección Miradas. Pero bueno, Regreso a la Tierra es una antología que hicimos de astronautas. Son narraciones de astronautas al volver del espacio. Ya que terminan la misión espacial, regresan a la Tierra y entonces narran lo que sucede los primeros días, después cómo se sienten, el peso del agua, del cuerpo, las enfermedades que surgen. Este libro, Regreso a la Tierra, va en su tercera edición y ahora, no saben si Anagrama sacó un libro que se llama Orbital, que fue el Booker del año pasado, de una escritora americana que hace una narrativa, cuenta o narra la historia de unos astronautas en la Estación Internacional. Es narrativa y curiosamente ese libro de Orbital de Anagrama ha jalado a Gris Tormenta con Regreso a la Tierra otra vez, ¿no? Nuestro segundo libro interesante, importante, es La experiencia del amor. Son textos, son ensayos de escritores mayores de 70 años que escriben si el amor existe o no existe. Después de una vida recorrida de experiencias, pues dicen, pues a mí la verdad me vale, a mí no me funcionó, o para mí es lo mejor que ha pasado en mi vida. Escritores mayores de 70 años. De los chiquitos, Fallar otra vez, de Alan Pauls, es uno de nuestros principales títulos. Alan Pauls habla ahí sobre la corrección de textos, si hay que corregir textos o no corregir. Esto es en la colección pequeña. Y otro también que se ha acotado muy rápido es La invención de un lector. Es un libro sobre las librerías, escrito por una librera argentina que es Cecilia Fanti. Y eso me da pie a decir que también es importante, ¿qué es importante en Gris Tormenta? Pues los textos, no tanto los autores, sino los textos. Porque ese texto de La invención de un autor, de un lector escrito por Cecilia, que es poco conocida en México, que es una persona que pues prácticamente nadie conoce acá, ha agotado el libro acá. Y eso es muy importante. Quiere decir que el texto llega al lector, es interesante, le interesa, ¿no? Y bueno, obviamente un cuento de Navidad de Alejandro Zambra, que también va en su 5ª edición. Y es, digamos, de los pequeños, de los más. Gracias. Bueno, voy a empezar con otra parte de la pregunta que era ¿qué es lo que se está moviendo un poco más lentamente, ¿no? Lo cual no implica que sea un fracaso ni nada por el estilo. Nosotros publicamos libros que de pronto son un poco raros, ¿no? Y se mueven despacio, pero van encontrando sus lectores. Pienso sobre todo en el que es como
nuestro hijo, que hay que estar como más al pendiente de él. De hecho, trajimos un par de sus ejemplares porque nunca hay que perder la oportunidad de que pueda encontrar a sus lectores, que es El indomable Benjamin Ley, que es un libro que está como, no es un ensayo académico, tampoco es un ensayo de divulgación, o sea, es un ensayo creativo, pero como una investigación muy robusta sobre la vida de Benjamin Ley, que fue un cuáquero, nacido en el siglo XVIII en Inglaterra, pero que se va a vivir, porque es un hombre muy loco, se va a vivir un momento a las Bahamas que está sostenida por la esclavitud, y él se horroriza completamente y se vuelve uno de los primeros antiesclavistas del mundo anglosajón, probablemente de todo el mundo, ¿no? Y era un hombre además con ciertas particularidades físicas, era muy bajito, parecía medio como un leprechaun o un duende, ¿no? O sea, y además era cuáquero, que si alguien ha visto alguna vez las avenas Quaker, como que esa es como una caricatura de cómo se ve un cuáquero, ¿no? No tiene nada que ver con los cuáqueros tuvieron que hablar con la compañía de la avena para decidir ciertas cosas, pero bueno, esa es otra historia. Y Benjamin Ley, pues, era un hombre muy extraño, o sea, estaba la gente en misa y él entraba con una espada y comenzaba a dar un discurso en contra de la esclavitud y traía como adentro, o sea, debajo de su ropa, una bolsita de sangre de cordero o de algún animal y lo perforaba y así como, o sea, no le pedía nada al performance contemporáneo, ¿no? Pero estamos hablando del siglo XVIII, XIX, más o menos, sí, sí, XVIII yo diría. Antes incluso de la guerra de secesión y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces era un visionario. Y creo que esa es una intención también de ciertos libros que tenemos, que son libros que sabemos que difícilmente encontrarían su espacio en otras editoriales, que sabemos que se van a mover quizás más despacio, que hay que hacer mucho trabajo para convencer a la gente de que es una historia que también les pertenece y que también les puede como retumbar en sus vidas y cambiar cosas. Y además, creo que todos nuestros libros tienen el mensaje reconfortante de que no estamos solos, de que muchas cosas que estamos viviendo, atravesando, otros ya también las vivieron y atravesaron con sus matices, pero que podemos encontrar en sus historias que vienen de mucho tiempo atrás, como esos ecos, ¿no? Que nos permitan saber qué hacer nosotros ahora. Y bueno, está Benjamin Ley, también está La Biblia y el Dron, que es un libro de Silvana Rabinovich, que ella es una judía, una investigadora judía que vive en Ciudad de México, que en ese libro explica pues cómo, bueno, ella llama usos y abusos de las figuras de la Biblia para legitimar el discurso de Israel. O sea, ella es una judía que pues estaba en oposición al genocidio palestino. Y es un libro que también va encontrando sus lectores, ¿no? Me pasa a mí que pues en una presentación o algún evento llevamos los libros y siempre hay alguien que por el título le resuena, sobre todo lamentablemente por lo que está sucediendo desde hace más de un año, y se lo lleva. Pero bueno, se va moviendo más despacio. Yo diría eso, que son libros que caminan más lento, que van encontrando sus lectores y nuestra vocación también es ayudar a que esos encuentros sucedan. También otra cosa que hacemos mucho y no mencioné son círculos de lectura, devolución. Yo le llamo una devolución a las comunidades, o crear esos espacios en los que los autores mismos puedan convivir idealmente con los lectores que se imaginaron mientras escribían, ¿no? O que los libros circulen en espacios donde las librerías independientes ni las grandes ni nadie llega. Y entonces nosotros tenemos que pues organizar algún proyecto o algo y llegar con los libros, porque al contrario de lo que se dice que este no es un país de lectores, yo creo que sí, pero los libros no siempre llegan a los lectores a todos lados, ¿no? O sea, uno vive en Ciudad de México, pero yo crecí en Monterrey, en una ciudad en la que solo podía comprar mis libros en el Sanborns o en Liverpool o en el Gigante, ¿no? O sea, y era lo que se vendía ahí. Entonces hay que hacer el esfuerzo de también llevar a los lectores, de ir con ellos, ¿no? Por ejemplo, con Lengua Hierba y los dos libros de Francesca, que son La Semilla y La Costra de la Tierra, se hicieron estos espacios, ¿no? También con Humus se hizo un espacio de círculo de lectura, una devolución allá con las chicas en Ecatepec, eso también creo que es importante. Y ya como en lo que hemos visto que se mueve bastante, hay un libro que para mí es una sorpresa que se mueva bastante, que ya se agotó el tiraje, básicamente, lo que queda en librerías es lo que hay, que se llama La Senda del Corazón, de Pedro Favarón, que Pedro Favarón es peruano, creo, si no mal recuerdo, espero no equivocarme.
Y él se fue a Estados Unidos a hacer su posgrado y allá se puso en comunicación con los pueblos originarios de América del Norte. Y en ese libro recoge la sabiduría de esos pueblos, ¿no? O sea, son muchos, pues mal llamados mitos, que en realidad es otra forma de codificar o de crear analogías acerca del conocimiento de la vida, ¿no? Y ese libro está, pues ya prácticamente agotado. Si lo encuentran en librerías, aprovechen. Y hicimos una vez en Torreón un taller con maestros a nivel secundaria con ese libro, ¿no? O sea, hicimos ahí una vinculación con la Secretaría de Educación de Durango, gracias también a los amigos y aliados que creen en el proyecto, llevamos el libro y tenía que ver esa reflexión sobre, pues sí, los pueblos originarios por un lado, sobre todo pues en el norte, ¿no? Que donde fueron terriblemente perseguidos y aniquilados, aunque sobreviven comunidades, por supuesto, y que además pues es una historia como semejante a la que sucede en Estados Unidos, ¿no? De la que hablan estos pueblos en el libro de Pedro. Y pues una cosa que a mí me gusta mucho decir, yo que pertenezco a una comunidad indígena, que soy nahua por parte de mi padre, pues esta sensación de que el mundo termina. Después de la pandemia de COVID, creo que todos sentimos eso, ¿no? Como que estamos presenciando que algo se está acabando, hay una sensación de miedo ante lo que está sucediendo en muchos lados, ¿no? O sea, los regímenes de muerte pues están avanzando, hay una guerra terrible, hay un genocidio en camino, la crisis climática tampoco resulta reconfortante en lo absoluto. Y creo que en los pueblos originarios pues somos comunidades que ya han vivido antes un fin de mundo o muchos fines de mundo y que hay una sabiduría en los pueblos originarios sobre cómo sobrevivir, cómo resistir, cómo crear comunidad, cómo caminar la noche, ¿no? Esperando a que amanezca. Y yo creo que eso resuena con los lectores y por eso se terminó agotando el tiraje de La Senda del Corazón. Porque sí queremos, creo que todos respuestas, ¿no? O al menos alguien que nos diga esto de no estamos solos, no somos los primeros, no es el primer momento en que la humanidad se enfrenta a cosas dolorosas y terribles. Y si somos lo suficientemente juntos, si somos lo suficientemente amables y generosos unos con otros, pues lograremos atravesarlo otra vez. Pero bueno, eso. Y bueno, y Siembra de Lluvia, que nos ha ido súper bien, ¿no? Que son los 3 libros que son nuestra novedad. Que era lo que les contaba hace ratito, ¿no? Que queríamos que fueran libros accesibles, que circularan con mayor velocidad y pues sí está sucediendo y eso nos da mucho gusto. Estamos a punto de salir corriendo a buscar café. Entonces, si alguien más quiere una pregunta, aquí hay varias preguntas. ¿Qué tal si hacemos todas las preguntas y después vemos y escogemos la que nos guste? Muy bien. La mía es muy, muy, muy rápida. Hace rato nos estabas dando, Mauricio, las estadísticas de quiénes sobreviven de lo editorial, quiénes no, quiénes tienen otros trabajos. Y yo quería saber quiénes sí sobreviven solo de lo editorial, ¿no? Como que me da mucha curiosidad esa parte. ¿Quién? Gracias. Lamentablemente mi pregunta no es rápida, entonces puede ser después del café. Pero bueno, justo que ya se reconoció como el espacio, que se está mejorando el tema de la distribución y que justo se está creando estas, por ejemplo, las jornadas para dialogar entre las editoriales independientes, pues justo también habría que reconocer como posible, o sea, como posible riesgo quizá en el futuro, donde justo todo mejore, en donde la categoría independiente pueda pasar como una categoría de venta y pierda su categoría de convicción. Entonces, desde sus perfiles, representando cada quien a sus editoriales, ¿cómo consideran que se debe manejar para no llegar a ese punto donde la convicción persista y no se deje a un lado por el tema del dinero, que es cierto, todos queremos pues, conseguir libros y venderlos y distribuirlos, etcétera? Y, por ejemplo, también estaba pensando en lo que se platicó un poco atrás, que justo se genera como esta independencia de la independencia y, por ejemplo, en el marco de la FIL de Guadalajara también, ya también se ha podido como organizar estos otros espacios donde simultáneamente se presentan en bares y en un montón de lados libros al mismo tiempo que en la FIL. Y, por ejemplo, el año pasado inició Indiferentes en la librería ortográfica, que justamente son proyectos editoriales que posiblemente no puedan entrar dentro de la categoría de editorial independiente por algunas cosas que se mencionaron. Pero justo retomando este tema de la comunidad, contemplando que existen estos otros proyectos que se organizan de esta manera, pero que posiblemente no sean reconocidos,
¿Cómo permitir una práctica comunitaria sin caer en la dinámica del filtro de aceptación? En el sentido de yo, editorial independiente, nosotros, editoriales independientes, te aceptamos a ti como editorial independiente. O sea, ¿cómo creamos una comunidad en la que exista la posibilidad de pertenecer? Y bueno, si no, pues después del café podemos verlo. Bueno, pues si quieren, vamos avanzando. Yo contesto una y ustedes. Yo contesto. No, pues la que hicieron directamente, que tenía que ver con el ingreso de las editoriales en esta encuesta que hicimos. Lo que les comentaba era que el 50% de las editoriales tienen. Es un ingreso el de la editorial, entre otros, el 50%. El 21% no tiene ingresos por la editorial, se dedica a otras cosas. El 19%, su principal ingreso es la editorial, pero no es su único ingreso. Aunque, ajá. Y el 7% es su único ingreso económico, que creo que es lo que tú me preguntaste. El 7% viven, digamos, de la editorial. Nombres no puedo decir. No, no sé, porque lo hicimos a través de una encuesta de los que asistieron y fue una encuesta anónima. No. Sexto piso. Grano de sal. Mal, pero ahí la lleva, sí. Almadía. Almadía. No, Gris Tormenta no. Todavía no. Casi, pero todavía no. Nada más un paréntesis que Tomás dice que si le regresan sus libros, no se le vayan a quedar con ellos porque ya no se ven, ya no se ve dónde está. Ya los juntaron acá. Perfecto. Tomás. No, paso más. Dale. Bueno, primero nos dijeron que tenemos unos minutos más. Digo, no quiero retrasar el café que Carlos Armenta necesita urgentemente. No, simplemente, a ver, me gusta esta idea de... la idea de editorial independiente tiene un glamour a veces muy mentiroso, ¿no? Es decir, hay un relato, un cuento detrás de eso. Entonces, y siempre ha sido discutible la noción de editorial independiente. Y en la Cámara misma, los editores empresariales se irritan un poco ante la noción de editorial independiente. Entonces, no hay una definición. Yo creo que la más importante es la de no estar asociado a otra entidad mayor, comercial, académica y demás, sino ser una entidad que se dedica solo a la publicación de libros y de preferencia con un fin, digamos, más intelectual, por decirlo de alguna manera, y englobaría ahí la literatura, la no ficción, para usar esa horrible fórmula del español, ¿no? No importa el tamaño. No importa el tamaño, ¿no? En principio no importa el tamaño, siempre que se mantenga de eso mismo que hace, ¿no? Es decir, un caso es totalmente independiente. En Argentina, yo trabajé un tiempo en siglo XXI en México, y en Argentina siglo XXI siempre se ostenta como editorial independiente. Yo creo que hoy ya no es una editorial independiente porque fue comprada por un grupo de otras actividades, pero sí tiene que ver con la independencia económica, ¿no? Y para tener independencia intelectual, digamos que la independencia económica permite la independencia intelectual. Ahora, y el riesgo de que de pronto eso se pierda, pues por la naturaleza del negocio, ¿no? Y yo sí, diste en un blanco. Yo formé parte brevemente de la EMI, y ahí hay un espíritu hay un ánimo de que hay una cerradura, es decir, no cualquiera puede llegar y abrir la puerta, ¿no? Sino te tienen que invitar, y yo creo que eso es contrario no de lo independiente, sino al trabajo colectivo que queremos y que creo que se está discutiendo acá. También está Débora, que es fundadora de la EMI, y podría responder más en ese sentido, pero a mí sí me ha parecido un poco incómodo la existencia de la cerradura, el tener que pedir permiso para entrar. La Cámara del Libro, por ejemplo, tiene una cerradura muy sencilla, que es dinero. Si tú pagas tu cuota, puedes entrar, pero no te preguntan mucho más. Es decir, hay mínimos requisitos, ¿no? Pero en fin, creo que la idea de el club de Toby al que se accede solo por invitación es un error en general. Perdón, primero deja hablar a Débora para que la puedas criticar bien a la EMI.
Mil gracias. En efecto, fundamos la EMI hace más de 25 años. Lo que hoy parece moneda de uso corriente, que es editorial independiente, hace 25 años no existía. El trabajo que la AEMI se dedicó a hacer es poner en el mapa la existencia de editores como éramos nosotros en aquel entonces, que éramos pues un puñado de editores, entre los cuales estaba Pablo Moya, Chema Espinaza, Ficticia, etcétera, que nos reunimos precisamente porque en nuestra soledad encontrábamos terrible poder encontrar los mecanismos para existir. Y decidimos unirnos para crear este frente común y obviamente a lo largo del tiempo pues enfrentamos muchísimos retos. Para empezar, el desdén que tuvieron con nosotros tanto autoridades como los propios integrantes del gremio. Cuando nosotros nos acercamos a la Cámara para pedirles que hubiera un asiento para los independientes, el director en turno se me quedó viendo y me dijo, ¿independiente? ¿Qué es eso? Eso no existe. ¿Cuál es la diferencia entre un independiente y un no independiente? Y luego lo dijo, públicamente en todos los foros en los que pudo. Entonces, en efecto, el trabajo que realizó la EMI, muy germinal, se basó pues, en el trabajo de este pequeño grupo de editores que abrimos brecha, porque así fue, durante varios años. ¿Por qué la EMI se cerró, digamos, o no permitió en un principio la apertura a otros editores? Y les estoy hablando de muchos años después, porque la necesidad de otros editores de pertenecer a un gremio, pues pasaron por lo menos 10 años. Sin embargo, nuestra incipiente organización, que apenas si recolectaba cuotas, que eran pues francamente ínfimas, generó una discusión al interior de la EMI, en la cual si nos abríamos, que era una parte de la discusión, íbamos a perder totalmente el control porque eso se mantenía con el trabajo de cada uno de nosotros de manera pues desinteresada. Y otra parte de la EMI, en la cual me encontraba yo, decía, bueno, es que hay que abrirlo a quien se quiera inscribir. Finalmente, bueno, pues yo tuve un periodo al frente de esta organización, como 5 años. Después tuve un tiempo pues casi desdibujada y ahora pues finalmente abrió sus puertas. Ha sido muy, pues digamos, se han sumado poco a poco otras editoriales y lo que sí logramos fue tener una representación en la CANIEM de las editoriales independientes, que ahora pues aquí está representada muy bien. Por lo tanto, yo entiendo esta crítica a la EMI, pero ha tenido sus razones, digamos, ha sido una lucha muy brutal la que libró la EMI. Hicimos la primera feria del libro independiente, se hizo durante 6 años en la librería del Fondo. En fin, logramos poner en el mapa la idea de un editor independiente contra viento y marea. Y por otro lado nos afiliamos, que no sé si ustedes saben que existe, la Alianza Internacional de Editores Independientes, cuya sede se encuentra en París, en Francia, a la cual pertenecemos más de 700 editores de todo el mundo. Entonces, esta correlación con nuestros pares en Hispanoamérica, en países de Oriente, etcétera, le dio un dinamismo y una presencia a los editores de México independientes que de otra manera no hubiéramos tenido. Ojalá eso se expanda, porque creo que eso sí es importante, y dado que tenemos un gobierno y una estructura que no permite
que ni las editoriales ni lo que producimos existan en otras partes, este tipo de iniciativas pues sigue siendo lo único que hay. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Ahí. Bueno, igual, antes que nada, igual, felicitar a todos los ponentes por sus exposiciones, por el diálogo que están fomentando. El comentario va más que nada a una pregunta o a un tópico que ya abrieron, que justamente es cuando mencionaban esto de cómo la independencia como idea puede ser tomada como una forma de apropiación ya por una lógica capital de las grandes instituciones. Me llama la atención pensar que justo la idea de un editor independiente o de alguien independiente pues va contrapuesta a alguien que es dependiente económicamente, dependiente de otras manos que tienen que favorecer o un capital que tiene que favorecer a que tú puedas tener tu producción intelectual, material, etcétera. Y lo independiente pues justo vendría a ser aquellos que no tienen todos los recursos para a lo mejor ejercer o producir materialmente lo que quieren hacer, pero sí les da una independencia de voz intelectual, de decidir a quiénes quieren editar, a quiénes quieren dar voz. Hablaban de la idea de filtro. Siento que una especie de filtros siempre son necesarias, puesto que está esta idea de que si es de todos no es de nadie, y siempre necesitas alguien o un grupo que dirija la batuta. La cosa es que, ya pontificando una pregunta directa, a ustedes desde el inicio como proyectos editoriales independientes, ¿cómo han manejado la situación de esta idea justo de una libertad intelectual y conforme fueran agarrando un poco más de prestigio, ser más conocidos, incluso un poco más de financiamientos o proyectos económicos, si alguna vez han visto sus intereses censurados por alguna cuestión, e incluso si no ha pasado, ¿qué pasaría cuando pase, no? Hace poco mencionaban un poco el genocidio que está pasando. Sabemos que nuestros vecinos, Canadá y Estados Unidos, ya son abiertamente sionistas. Entonces, hay una necesariedad de editores independientes que decidan dar voz a ciertas situaciones o ciertas, pues sí, ciertas voces que a lo mejor consorcios editoriales más grandes no estarían dispuestos a ceder. A ver, es una pregunta difícil. Es que pienso un poco aquí en lo que decía Eric sobre qué pasaría, o bueno, que también lo retomas tú, sobre si la categoría independiente es tomada como una categoría de mercado que sirve como para, pues sí, para vender mercancía, ¿no? Yo creo que eso puede pasar y, ay, qué mal, seguramente esto va a quedar grabado, pero no me da tanto miedo que pase, porque pues inventaremos otra categoría para llamar a lo que hacemos, ¿no? Quizá nos volvemos autónomos o los independentísimos o qué sé yo, ¿no? O sea, pero seguramente habrá siempre una nueva palabra que podamos acuñar para nombrar esto que hacemos, que es hacer libros que ahora decimos de manera independiente, que es decir, con libertad intelectual, como lo decía Tomás, para abordar ciertos temas, haciéndolos pues desde ciertos grupos, ¿no? Que no tenemos los... pues sí, que entramos un poco sin pedir permiso para hacer las cosas, ¿no? Porque las cosas que queremos hacer. Y respecto al tema de la censura, que sí ya está sucediendo, ¿no? O sea, sabemos pues ya de casos bastante graves de libros o de ponencias o de temas que se están cancelando porque tanto en Estados Unidos como en Canadá no se quiere hablar de esto. O sea, a mí me sorprendía mucho que la Universidad de Nueva York, la NYU, está reteniendo su título a un chico que en su discurso de graduación habló del genocidio, porque decía que no debió haber abusado del honor que le dieron de ser el discurso de su generación para hablar de esos temas. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cuándo vamos a hablar de esos temas, no?
Y en el caso, pues, no tan hipotético, ¿no? De la censura, de la persecución por eso, pues sí, cada equipo tendrá que pensar dónde están, pues, sus principios y también hasta dónde puede, ¿no? Porque yo también entiendo cuando uno decide no correr un riesgo, que cada vez son, pues, riesgos más fuertes, ¿no? Y más terribles de hablar de ciertas cosas. También me gusta pensar, no sé, aquí en el caso de México respecto a la violencia, pues bueno, los periodistas sí que viven cosas muy duras, ¿no? De los que documentan, pero no sé, creo que hay bastante literatura sobre la violencia y en cierta forma los libros pasan, entre comillas, por ser inofensivos, que no lo son, pero como que también intentaría no sentir el riesgo directamente sobre nosotros, cuando el riesgo evidentemente está principalmente sobre otros, ¿no? A los que acompañamos. Y no sé, en el caso de Heredad, yo creo que para nosotros pues es una cosa de congruencia, ¿no? Ya está ahí el libro de Silvana publicado hace unos años y seguiremos buscando dar cabida a esas voces, y no solamente a esas voces, a muchas otras que también pues están enfrentando situaciones duras, ¿no? Porque hemos asumido que ese es nuestro deber, ¿no? O sea, cobijar las palabras que ayudan a caminar la tierra, es un poco el eslogan. Y hace rato me quedé yo pensando en algo respecto al tema de la publicación como hobby. Me hace un hobby bien caro. No lo recomiendo, mejor hagan macramé o otra cosa, ¿no? Pero pienso también, por ejemplo, que también en la otra feria los vi, hay algunos chicos que pues hacen fanzine, ¿no? O son narradores gráficos, artistas visuales y producen publicaciones, desde cómics, postales, o sea, diferentes tipos de soportes, pues de ya papel, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, esa es otra historia, ¿no? Debería haber otra mesa aquí de los narradores y los fanzineros y la banda que hace stickers, porque ellos también pues están dentro del sector, ¿no? Y también son muchos de ellos jóvenes y algunos ya no tan jóvenes, ¿no? Que llevan sosteniéndose así, y así distribuyendo su obra, ¿no? Y yo creo que esa banda siempre va a estar. Ojalá cada vez con condiciones más dignas, ¿no? Y ojalá cada vez de manera más profesional, como decía Mauricio, pero que siempre va a haber alguien que decida ir a Chabacano, allá en Ciudad de México, a imprimir su cómic y venderlo en la feria. Y eso me parece estupendo porque esa es otra relación, ¿no? Con los libros, con los materiales, con el dibujo, con lo que sea que uno hace ahí, ¿no? Y que se pueda o no catalogar dentro de lo independiente, o si después aquí comenzar a crear categorías, bueno, nosotros somos una microeditorial, o que ya existan las nanoeditoriales, o sea, no tiene caso, ¿no? Siempre la experiencia es inabarcable y las categorías se vuelven imprecisas, y eso está padre porque es parte de la experiencia humana, ¿no? Yo entiendo que pues si hay que hacer una asociación civil hay que comenzar a poner un par de reglas y sobre todo ponernos de acuerdo en algunos temas, pero creo que también está bueno, ¿no? Eso que sucede, esas expresiones no reguladas, por llamarles de alguna manera, o sea, eso que es súper, lo más independiente de lo independiente, ¿no? Como decía Mauricio, alguien que tiene una impresora en su casa y decide imprimir sus libros. Entonces, yo sé, es un temor bastante válido y más bien uno como lector y como editor tendrá que estar al pendiente de cuándo la categoría dejó de significar lo que significa en este momento y queremos que signifique, y cuándo pues, porque es lo que siempre hace el capitalismo, ¿no? O sea, siempre toma las categorías y las vacía y se encarga de lucrar con ellas, y entonces a nosotros siempre nos toca estar pues al pendiente de cuándo sucede eso e ir un par de pasos más adelante para movernos a lo siguiente, ¿no? Ahora sí, Tomás. Bueno, ya estamos terminando. Simplemente yo creo que se nos quedan algunas tareas. Esa idea de la edición como hobby pareció como que te irritó, te molestó. Yo creo que no es una mala definición. Creo que valdría la pena para el próximo foro discutirlo en el sentido del tipo, los modos. Creo que hay un afán de taxonomía de la edición que es interesante por la puridad de la taxonomía y demás. Pero en fin, creo que podríamos sacar de aquí muchas enseñanzas para futuros encuentros de estos. Entonces cerramos esta primera mesa. Estoy muy contento de que no dejó de llegar gente y casi no se fueron.
a pesar de que estábamos hablando. Entonces, muchas gracias de nuevo, Jesús. Allá están a la venta libros, porque de algún modo, tarde o temprano terminamos siendo empresarios sucios que queremos dinero. Entonces ahí están a la venta nuestros ejemplares. Muchas gracias a la universidad, a la editorial y a ustedes por su paciencia. Y a ustedes por su participación. Pues Tomás, les pido que nos aguanten tantito, porque tenemos que darles un par de informaciones interesantes. Pero bueno, antes de ello, agradecerle nuevamente a Tomás, a Alejandra, a Mauricio su participación, y como parte de la organización del foro les queremos entregar un pequeño reconocimiento que dice a Alejandra Retana Betancourt por su destacada participación en la mesa 1, panorama actual de la edición independiente como parte de los trabajos del 7º Foro Editorial, la edición independiente como práctica comunitaria que se realizó los días 26 y 27 de mayo en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 2025. Muchas gracias. Con la misma leyenda, el reconocimiento para Mauricio Sánchez. Traes porra. Y para Tomás Granados, su reconocimiento. Y les queremos hacer un par de comentarios antes de que salgan. Lo primero, bueno, ya lo dijo Tomás, están aquí a la venta los ejemplares de varios de los participantes del foro. La verdad valen mucho la pena los libros, los invitamos a que se acerquen a verlos, a adquirirlos, en fin. De hecho, trajeron tantas publicaciones que vamos a colocar una segunda mesa para poder extender todo el material y que lo puedan ver ampliamente. El segundo aviso que les queremos dar es con respecto al café. Hubo un pequeño